Marcos. Marcos capítulo 11, desde el versículo 20 hasta el 26. Marcos capítulo 11, estamos estudiando el Evangelio de Marcos y ya estamos en el capítulo 11, ya casi ya estamos terminando y damos gracias a Dios por eso, que nos ayudó a poder estar estudiando este Evangelio, que es realmente algo maravilloso, como Jesús se nos está revelando toda su obra, todo lo que Él hizo. Jesús como siervo, Marcos le presenta a Cristo como siervo que vino a servir y no ser servido y dar su vida por muchos, el rescate por muchos y por todos nosotros, ¿verdad? No solamente en aquella época por sus discípulos o por otras personas, sino también por nosotros. Por eso estamos aquí, ¿verdad? Y hasta ahora Él intercede por nosotros para que podamos seguir caminando nuestra vida cristiana. Si dependiera de nosotros, ya hace rato nos apartaríamos de Él, porque somos malos y somos pecadores. Pero gracias a Cristo que sostiene nuestra vida espiritual, ¿verdad? Y Él nos anima, Él nos ayuda para poder ir caminando con Él y cada día dejando nuestros pecados, ¿verdad? ¿A cuántos les falta dejar muchos pecados? A mí me falta muchísimo y cada día el Señor me muestra más qué área de mi vida necesito arrepentirme, qué área de mi vida necesito arreglar con el Señor. Entonces eso es bueno, porque dice la Biblia que Dios disciplina a su Hijo, Dios nos muestra nuestros pecados, ¿verdad? Y le damos gracias por eso, porque nos perfecciona, Él nos perfecciona, solamente Él. Nosotros no podemos perfeccionarnos a nosotros mismos, no podemos depender de nosotros mismos, sino de Él, de Cristo, de su Espíritu Santo que vino para ayudarnos. Entonces vamos a leer, hermanos, el título del mensaje es El poder y la sabiduría de Dios. El poder y la sabiduría de Dios. Dice el título que le pone Reina Valera, en esta parte de la escritura, dice: la higuera maldecida se seca. Y dice el versículo, desde el versículo 20 hasta el 26. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Les dijo a todos sus discípulos: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces este relato es la continuación del sermón anterior, de la prédica anterior, donde vimos que Jesús maldijo la higuera, ¿verdad? Y le estaba dando una enseñanza a sus discípulos, ¿verdad? Y también a nosotros, que Él vino, buscó fruto en Israel, pero no encontró en Él, ¿verdad? Y dice en Lucas que 3 veces o cada año el Señor se va y mira y revisa si la higuera da fruto. Y Él encuentra que no, cada año no da fruto. Entonces Él decide maldecir a la higuera porque no daba fruto.
La enseñanza que el Señor estaba dando a sus discípulos es que Israel era así. Israel no tenía fruto. Israel estaba lleno de hojas, ¿verdad? Parecía que todo estaba bien con Israel. Ellos presentaban sacrificio, ¿verdad? Y se iban al templo, mataban animales cada año. Ellos estaban obedeciendo, digamos así, el mandato de Dios, los mandamientos de Dios, haciendo esas cosas, pero su corazón o sus corazones estaban lejos de Dios. Entonces el Señor viene y no encuentra fruto en Israel. Y ahí ocurre para que el Señor le estaba dando una enseñanza a su discípulo. En los primeros versículos del capítulo 11 vimos eso, ¿verdad? Una entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, ¿verdad? Y como le dije, los judíos le recibieron con cántico, con oración, Hosana, Hosana, al hijo de David, al rey. Reconocieron a Jesús como rey, pero lo que ellos esperaban de Jesús es que Él reine que reine, que haga o que forme un reino terrenal en Israel, que le quite a Roma, ¿verdad? Y para que los judíos puedan salir de ese gobierno, debajo de ese gobierno. Entonces Jesús empieza a entrar y le recibieron. Y si nos quedamos ahí, ¿verdad? Imagínense si no existiera esta parte de la higuera, nosotros también íbamos a pensar que Israel estaba experimentando un avivamiento espiritual, ¿verdad? Qué tremendo, cómo le recibieron Israel a Jesús, le cantaron, le oraron, le recibieron como rey. Pero lo que el Señor está haciendo con esta enseñanza de la higuera, nos está mostrando, mis hermanos, el corazón de Israel. Es una tremenda enseñanza también para nosotros, ¿verdad? Lo que el Señor busca de nosotros no es hojas, sino frutos espirituales, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que manifestar si verdaderamente somos hijos de Dios. No está hablando de una perfección, no vamos a ser perfectos, seguimos siendo pecadores, pero los frutos espirituales debemos manifestar, porque es fruto del Espíritu, no fruto de nosotros, ¿verdad? Si dependiera de nosotros, nada íbamos a hacer, no íbamos a tener, por ejemplo, el deseo de estudiar la Biblia. Eso pone el Espíritu en nosotros, de congregarnos. ¿Por qué queremos congregarnos? Israel también se congregaba, estudiamos también eso. Israel también se congregaba. Los judíos se congregaban cada sábado, guardaban el sábado, ¿verdad? Pero la motivación del corazón estaba mal. Entonces nos congregamos para tener un encuentro con el Evangelio, con la palabra del Señor, para que podamos limpiarnos, porque durante la semana yo sé que cada uno de nosotros tenemos nuestras luchas y pecamos, ¿verdad? Pecamos. Y a veces hay semanas que sí pasamos victoriosos, pero hay semanas nada que ver, metimos la pata, o metemos en la pata, ¿verdad? Y entonces eso pone el Espíritu Santo en nosotros de querer congregarnos o querer estar con los hermanos. Amar, por ejemplo, el amor no está en el hombre hasta que Cristo derramó su amor en nuestros corazones y empezamos a amar. Empezamos a amar con ese amor de Cristo. Ahora somos pacientes, un poquito de la paciencia, ¿verdad? Un poquito, 10% por lo menos manifestamos, pero después aparece otra vez la otra parte de la carne, pero sí, ya procuramos, queremos ser pacientes. Ya la última parte de este pasaje habla del perdón. ¿De dónde sale el perdón? ¿Quién puede perdonar? Nace de un corazón regenerado. Perdona, olvida, ¿verdad? Entonces, esas cosas son manifestaciones del Espíritu. O sea, el Espíritu nos permite dar frutos.
Y fíjense, en el versículo 20 se cumple el juicio de Dios sobre la higuera. Y los discípulos se quedaron asombrados. Dice, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Esta higuera ya no había caso para dar fruto porque se secó desde las raíces. Cuando una planta se seca desde las raíces, ya no hay caso. Pero cuando se seca la parte de arriba, pero la raíz está bien todavía, hay esperanza que dé fruto. Pero este se secó, dice, desde las raíces. Entonces, bien de mañana, esa mañana era esa semana era la semana de la Pascua, y era un día miércoles, ¿verdad? Se encontraron otra vez con esta higuera, y dice el versículo 20, entonces Pedro, ¿verdad?, acordándose, le dijo, maestro, mira. Esto le asombró a sus discípulos. Mira lo que pasó con la higuera. La higuera que maldijiste se ha secado. ¿Qué es lo que Pedro le estaba diciendo? Se cumplió el juicio. Se cumplió el juicio sobre Israel, o sea, sobre esta planta. Entonces era seguro que el juicio iba a venir sobre Israel, se iba a cumplir. Se iba a cumplir. Entonces, y eso vimos después de 70 años, cómo Israel fue devastado, hermano, fue exterminado. Después de 70 años. Ellos creían que porque el templo está en medio de ellos, eso le protegía. Pensaron que no iba a pasar, no iba a venir juicio sobre Israel por la práctica que hacían. Parecían que estaban haciendo bien las cosas, pero su corazón decía otra cosa. Entonces Pedro se sorprende. Pasó esto. Mira, y respondió Jesús, le dijo, tened fe en Dios. En el pasaje paralelo en Mateo capítulo 21 versículo 20 dice, los discípulos preguntaron. Acá dice, los discípulos preguntaron, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? ¿Cómo es que se secó tan rápido? Eso es lo que quiso decir. Porque fue al día siguiente. Ellos volvieron a ver la higuera al día siguiente. Y lo que dijeron, ¿y cómo fue que sucedió esto? Tan rápido para que un árbol se seque, lleva tiempo, ¿verdad? Uno corta y deja ahí, después de una semana, 2 semanas empieza a secarse completamente. Pero esto fue rápido. Entonces los discípulos no estaban preguntando por cómo Jesús hizo. No estaban preguntando por el proceso de cómo se secó, sino cómo hizo, cómo hiciste, Señor, eso. Eso nadie puede hacer. ¿Cómo fue que ocurrió eso? Algo tremendo. Al instante, dice. Y ahí Jesús aprovecha para hablarles de la fe, porque ya le habló a todos. Le enseñó, le dio la enseñanza a todos. Y respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Y a continuación en el versículo 24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Hablando de la oración en el versículo 24, y esto era sumamente importante, esta enseñanza para sus discípulos. Era importante. Jesús tenía que darles esta enseñanza de la fe y de la oración, porque hasta ese momento ellos no tenían mucha necesidad de orar, porque Jesús estaba con ellos.
Jesús estaba ahí con ellos. Tenían hambre, Jesús suplía esa necesidad. Y muchas cosas más. Estaban caminando con Jesús. Le faltaba sabiduría, Jesús le daba. Estaba en peligro, Jesús le guardaba. Por eso es que no le daban los discípulos mucha importancia a la oración, porque Jesús estaba todavía con ellos. ¿Se acuerda usted en Marcos? Ya estudiamos en el versículo 4, Jesús se iba a orar bien temprano y sus discípulos durmiendo, y esto fue hasta el final. Hasta el final del ministerio de Jesús fue así la actitud de sus discípulos, ¿verdad? No querían orar. ¿Cuántos se identifican con los discípulos? ¿Verdad? Nos cuesta. Es la cosa que más nos cuesta hacer, hermanos. Nos cuesta tener ese tiempo de oración con Dios. Descuidamos muchas veces. Descuidamos muchísimo. Pero era necesario que Jesús le enseñara esto, porque se acercaba a su muerte. Jesús ya estaba a punto de morir, de ser crucificado. Ya estaba a punto de dejarle a sus discípulos. Entonces ahí ellos iban a necesitar de la oración. Necesitaban orar. ¿Por qué? Porque tenían que predicar el evangelio. Tenían que predicar el evangelio. Iba a ser fundamental para ellos la oración. La oración y la fe. Y también para nosotros. Entonces Pedro le hace una pregunta a Jesús en el versículo 21. ¿Cómo sucedió? Y Jesús le dijo: tened fe en Dios. Porque era justamente, ese era el problema de los judíos. Ellos no tenían fe en Dios. Tenían el templo, ofrecían sacrificio, guardaban el sábado, pero no tenían fe en Dios. Eran religiosos. Como les dije, asistían todos los sábados en el templo, se iban, oraban, cantaban, repetían salmos. Pero hacían eso para aplacar su conciencia. No se arrepentían, no se iban al templo para arrepentirse de sus pecados. Como les dije al principio, nosotros nos congregamos y cuando cantamos el himno que cantamos o los himnos que cantamos ya nos confrontan de nuestros pecados. Entonces ya nos arrepentimos. Necesitamos arrepentirnos, no congregarnos para acallar nuestra conciencia y decir, bueno, ya tengo que congregarme. Una ritual. O sea, si no nos congregamos es como que va a venir juicio de Dios sobre nuestra vida. O sea, no podemos hacer religiosamente, sino debemos hacer para tener un encuentro con Dios y para arrepentirnos de nuestros pecados. Entonces Israel era pura fachada, mis hermanos, pura fachada, pinta me mete, como nosotros decimos, ¿verdad? Parecían que le estaban adorando a Dios, pero no tenían fruto, estaban llenos de hojas sin frutos. Y nosotros no tenemos que ser así. Acá en Gracia y Verdad, en esta iglesia, debemos dar fruto, mis hermanos. Debemos ser una iglesia conocida. Gracia y Verdad tiene que ser conocida por practicar, ¿verdad?, la teología que enseñamos. Debemos predicar lo que conocemos. Debemos practicar, ¿verdad?, la teología que conocemos. A medida que vamos conociendo a Dios, Dios nos muestra cuán pecadores somos. Eso es lo que sucede cuando empezamos a estudiar la Biblia, cuando le damos importancia a la Escritura, ¿verdad? Cuando oramos, el Señor nos muestra de qué debemos arrepentirnos. ¿De qué debemos arrepentirnos? Debemos practicar lo que conocemos para dar frutos. Y lastimosamente estamos en una ciudad conocidísima por vender cosas falsificadas, ¿verdad? Ciudad del Este, y uno te pregunta 10 veces, ¿es original? ¿Seguro es original? Yo en mi trabajo
vendemos parabrisas, ¿verdad? Y el cliente te dice, originales, ¿eh? Sí, señor, seguro. ¿Y cómo yo voy a saber si es original? ¿Verdad? Hay una duda en el centro. Acá Alex, por ejemplo, vende celulares y me imagino que le preguntan 10 veces antes de comprar. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas falsificadas. Casi todas las cosas son falsificadas. Entonces, cuidemos nosotros también para que nuestra fe no sea falsificada. Todo ese fervor religioso que tenía Israel o que tenemos nosotros puede ser falsificado. Entonces, ¿cómo yo puedo saber, mis hermanos, si mi fe es real? Si mi fe es real. Por los frutos que produce la fe. Por los frutos que produce la fe. Por eso el Señor dice, tened fe, confiad en Dios, significa eso. Confiad en Dios. Entonces lo que el Señor le estaba diciendo a sus discípulos, ¿quieren ver realmente el poder de Dios en ustedes? Porque esto no es nada, ustedes pueden orar y decirle a la montaña, échate al mar, y se va a hacer, si usted, eso va a ocurrir si usted tiene fe. O sea, lo que el Señor le estaba diciendo a sus discípulos, lo imposible para Dios no es imposible, para Dios es posible. O sea, yo tengo poder, y si quieren ver ese poder en ustedes, tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Y no en nosotros mismos. No en nosotros mismos. Tened fe en Dios. ¿Y qué significa eso? Abandonar, hermanos. Abandonar toda dependencia de mis capacidades, de mis talentos, de mi justicia, y descansar únicamente en el Señor. Eso es lo que le estaba diciendo a sus discípulos. Ustedes desde ahora, a partir de ahora, tienen que depender solamente de mí. Y después de mi partida, ustedes van a tener que orar mucho y van a tener que confiar en mí. Van a tener que confiar en mí. Porque si no es imposible, si no hay confianza en Dios, ¿cómo vamos a vivir la vida cristiana? Es imposible. Es imposible. No podemos, hermanos, vivir sin confiar en Dios. Y yo empiezo a confiar en mí mismo, ahí ya me perdí. Ahí ya me perdí. Porque yo no tengo poder como Cristo. Tener fe, entonces no se trata de poner mi fe en mi fe, ¿verdad? Porque algunos dicen, esa fe que mueve montañas, no es la fe la que va a mover las montañas, sino el poder de Dios. Tener fe significa poner mi confianza en Dios, no en la fe. Entonces la fe no hace nada, es Dios el que hace. Es Dios el que hace. Y cuando ponemos nuestra confianza en Dios, ¿qué esperamos? Que Él haga. Pero ¿qué ocurre con nosotros? Bueno, eso decimos, ¿verdad? Y yo confío en Dios. Pero en realidad, ¿verdad? Hay muchas veces una duda en nuestro corazón. Como dijo una vez una niña, escuchando a su papá, haciendo un devocional sobre este pasaje, y después del devocional, del estudio, ella salió afuera y dijo, voy a pedirle a esa montaña para que se mueva de ahí, y a la mañana voy a revisar a ver si ocurre. Entonces ella pidió eso. Después a la mañana siguiente se levanta y se fue corriendo para mirar si la montaña estaba ahí. Y ella dijo, yo sabía luego que no se iba a mover. O sea, pidió algo ya dudando. Y es lo que muchas veces ocurre con nosotros, ¿verdad? En el fondo, no creo que Dios haga lo que estamos pidiendo. Eso es dudar. Eso es tener una duda. O sea, cuando pedimos algo, tenemos que creer que eso Dios va a hacer, pero conforme a su voluntad, no como yo quiero también. No como yo quiero, sino conforme a su voluntad. Eso es creer en Dios. No esperar que Él haga como yo quiero. Es otro problema que tenemos.
Él puede hacer de otra forma, porque Él sabe que nos conviene y cómo nos conviene. Entonces eso es descansar en Dios. Pero hace 10 años que le pedí para mi novio y para mi novia y bueno, el Señor sabe cuándo te va a dar. Pero yo quería ya para la otra semana y ya pasó 10 años. Y no es así, con Dios no es así. Eso no es confiar en Dios. Confiar en el poder de Dios. Por eso el Señor nos dice aquí para que tengamos fe en Dios. En Dios. Y esto es un mandamiento, hermanos. Es un mandamiento. Una urgencia que tenemos que hacer. Es una orden de parte del Señor para nosotros. No tener fe o no confiar en Dios es pecado para Dios. Es pecado. Cuando su hijo no pone su confianza en Él y pone otra vez su confianza en Él mismo. Eso es pecado para Dios. Entonces, ¿qué significa esto en la práctica? Tener fe en Dios. ¿Qué creen ustedes? Bueno, vamos a tener fe en Dios. Vamos a poner en práctica. Desde hoy yo voy a tener fe en Dios. Le voy a orar y voy a tener fe en Dios. ¿Qué significa? Descansar en Dios. Pido algo y descanso en Él. Espero en Él. No sé cómo Él va a hacer, pero yo espero en Él. Y si no hace, entonces Él no quiso hacer. No era su voluntad lo que yo le pedí. Eso es descansar en Dios. Pero nosotros somos ansiosos, ¿verdad? Mañana, pasado mañana, no llega un año, ya nos desesperamos. Y parece que Dios no me escucha luego. ¿Verdad? Y ya no voy a orar más, uno ya se desanima. ¿Verdad? Inclusive, cuando le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, muchas veces dudamos que Él nos va a perdonar. Y eso sucede, hermanos. No, pero ya es demasiado grande. Ya muy continuamente ya. ¿Será que Dios me va a perdonar? Y la Biblia dice, si pecamos, abogado tenemos. O sea, ¿qué hace un abogado, hermanos? Un abogado o sea, si vos tenés un abogado, vos le llamás a las 12 de la noche, te tiene que atender. Porque es tu abogado. Te va a defender. Y acá el hermano sabe porque él es abogado. Entonces su cliente le llama a la 1 de la mañana y le tiene que atender. Porque él es abogado. Entonces nosotros tenemos un abogado. ¿Y qué hace el abogado? El abogado le defiende a su cliente. Un abogado que no le defiende a su cliente, ese no es abogado. Le tiene que defender a su cliente delante del juez. ¿Y qué hace Jesucristo, nuestro abogado? Intercede por nosotros. Entonces yo debo confiar en ese abogado, en Cristo. Confiar en Él. Y cuando le pido perdón, yo tengo que descansar en Él, que Él me va a perdonar. Eso es descansar en su poder. Él tiene poder para limpiarnos hasta ahora y para siempre de nuestros pecados. También debemos confiar en su fidelidad. Él es fiel. Nosotros somos infieles con Él todos los días, cada segundo somos infieles. Pero Él permanece fiel. Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él es inmutable. También nuestro Dios, tener fe en la práctica es saber que Dios nos ama. Que Dios nos ama, hermanos. No, pero yo demasiado pecador soy. Y así te amó Dios. Y así nos ama Dios, hermanos. Él sabe que somos pecadores y que le vamos a fallar. Pero ¿qué es lo que Él demanda de nosotros? ¿Qué es lo que Él quiere de nosotros? Es la obediencia. Es la obediencia. Es arrepentirnos, dolernos cuando pecamos, descansar en su amor. ¿Y qué más? Tener fe. ¿Tenemos nosotros la sabiduría de Dios? No. Yo necesito de la sabiduría de Dios. Entonces, tener fe, depositar mi confianza en Dios, es creer y confiar en su sabiduría. Que Él es mucho más y millones más sabios que yo. Mucho más sabios que yo. ¿Quién le dio consejo a Dios? Nadie. Él no necesita consejero. Nosotros sí. Él es nuestro consejero.
Entonces eso es tener fe en la práctica, descansar en su poder, en su fidelidad, en su amor y en su sabiduría. Por eso es importante conocer los atributos de Dios. Y tener fe es creer la palabra de Dios. Yo no puedo decir que tengo fe apartado de la palabra de Dios. No, yo tengo fe porque creo en su palabra. Porque ¿dónde le conocemos a Dios? Acá en su palabra. Por ejemplo, Salmos 23. Miren lo que dice Salmos 23. ¿Cuántos oran este salmo? ¿Cuántos oran? Salmos 23. Conocidísimo, conocidísimo. Miren lo que dice. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Cuánto creen? ¿Y por qué nos desesperamos a veces? Si Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si yo creo, realmente si yo creo eso, ¿por qué me voy a desesperar? Jehová, ¿qué hace un pastor? Le cuida a las ovejas, no le falta nada, le limpia, le da comida, cuida su comida, le da agua, le alza, le limpia, le defiende, da su vida por la oveja. No deja que otros le hagan daño. Fíjense lo que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, no por amor a mí. Por amor de su nombre Él va a hacer esto. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Cuántos creen? Eso es creer, creer en su palabra, que esto el Señor va a hacer con nosotros, o está haciendo con nosotros. Él es nuestro buen pastor. Mateo 28:20. ¿Qué dice Mateo 28:20? Jesús le dijo a sus discípulos, y no solamente a ellos, sino a nosotros también: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos creen esto? De verdad. Porque a veces nos sentimos solos, abandonados, nadie luego me quiere. Yo soy el peor de todos. Yo creo que nadie me ama. Y el Señor está con nosotros. ¿Por qué vamos a tener temor, hermanos? Temor de algo, creyendo este pasaje, confiando en su palabra, donde dice: yo estaré con vosotros. A Pablo le dijo: tranquilo, Pablo. En Hechos leemos: tranquilo, Pablo, yo estaré contigo. No te preocupes, Pablo. Y después se fue a Jerusalén y le garrotearon a Pablo. Le garrotearon. Eso no significa que no te va a pasar nada. Cuando el Señor te dice: yo estoy contigo, eso no significa que no te va a pasar nada, sino descansar en Él. Si te sucede algo es porque Él permite. Imagínense, a Pablo le dijo: no te va a suceder nada, yo voy a estar contigo, y le garrotearon todo y tomado. Y Pablo no le reclamó, y después. Eso no significa que no te va a suceder nada. Mateo 11:28. Miren lo que dice Mateo 11:28. Son promesas de Dios. ¿Qué dice Mateo 11:28? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí, todos los cansados. ¿Estás cansado de tus pecados? Date junto a Dios.
Estoy cansado de mí mismo y Él es la solución. ¿Por qué Jesús le estaba diciendo esto a los judíos? Porque tradiciones y más tradiciones y más tradiciones de hombre, algo que ellos no podían llevar, algo que los fariseos ponían, cargas pesadas sobre el pueblo judío y ni siquiera ellos podían llevar. Entonces Jesús dijo, dejen de hacer eso, están cansados ustedes de hacer, de ser religiosos, de no poder llevar estas cargas. Vengan a mí y yo os haré descansar. ¿Por qué? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, ¿qué le dice Dios a los inconversos? Vengan a mí y yo os haré descansar. Nosotros los cristianos deberíamos descansar más en Dios, mis hermanos. Entonces, fe es creer todo lo que Él ha prometido. Eso es tener fe. Eso es creer en Dios. Todo lo que está en la Biblia. Si yo encuentro una promesa en la Biblia y si es para la iglesia, entonces yo tengo que creer. Porque también hay promesas de Dios para el Mesías. Por ejemplo, miren lo que dicen Salmos. Y estos muchos pastores usaron mal, ¿verdad? Y aplicaron mal. Dice Salmos 8. Pídeme y tendré y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Salmos 2:8. Salmo 2:8. Pídeme a las naciones. Entonces esta promesa era para Cristo, no para la iglesia. Yo tengo que descansar las promesas que hay en la Biblia para nosotros. Eso es creer en Dios. No puedo tener fe sin la palabra de Dios. Desconectado de la palabra de Dios no puedo tener fe, porque fe significa poner mi confianza en Dios, en su palabra. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos. Crean ustedes, todo lo que yo les dije, tienen que creer. Y todo lo que yo hice, ustedes tienen que creer que yo tengo poder para hacer las cosas imposibles. Para el hombre, para Dios, no es imposible. Yo puedo hacer lo imposible. Entonces, para creer en Él, en Cristo, necesitamos conocerle primeramente. Yo no puedo tener fe sin conocer la palabra de Dios. Yo no puedo tener fe, yo no puedo confiar en Dios. Yo no puedo ni siquiera arrepentirme bien de mis pecados sin conocer la palabra de Dios. Primeramente necesitamos conocer la Escritura. Yo necesito creer que Dios hará lo que dijo que iba a hacer. Y como Él es Dios y no miente ni cambia de idea, porque Él es inmutable, Él va a hacer lo que prometió. Entonces, nosotros podemos fallar, hermanos, podemos fallar, pero Dios no va a fallar. Nosotros somos débiles, pecadores, y yo puedo cumplir algo que prometí, de repente puedo no cumplir. Pero Dios es infinitamente más grande que nosotros, que yo, y Él va a cumplir. Él va a cumplir sus promesas, porque Él es fiel, poderoso, Él es confiable, Él es confiable. Miren lo que dice en el Salmo 121:1. Salmos 121:1. Salmo 121:1. Dice el salmista: Jehová es tu guardador. Y dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde va a venir? Mi socorro viene de Jehová. No del monte, no del hombre, no de las cosas creadas. No, mi socorro viene de Jehová. No de una persona, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Que hizo los cielos y la tierra. Poderoso nuestro Dios para hacer las cosas.
Lucas 1:37. Lucas 1:37. Lucas 1:37. Miren lo que el ángel le dijo a María. Porque nada hay imposible para Dios. Porque nada imposible hay para Dios. Nada imposible. No hay una cosa imposible o no hay una cosa que Dios no pueda hacer. Él puede hacer, hermanos. Nosotros necesitamos confiar más en Dios. Y las promesas de Dios son solamente para sus hijos, solamente para nosotros. Solamente para nosotros. Hay una promesa de Dios para lo inconverso, que está en Juan 3:18. Juan 3:18. ¿Qué dice Juan 3:18 para una persona que no le conoce a Cristo? Y esta es la promesa. El que en Él cree no es condenado. O sea, ¿qué es lo que Dios está diciendo, hermanos? Hay una condenación sobre toda, o sea, sobre la humanidad. Hay una condenación sobre la humanidad y la humanidad va caminando en condenación. Eso es lo que está diciendo. El que en Él cree no es condenado, porque el hombre ya está condenado. Y dice el 18, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, no es que el hombre después del juicio va a ser condenado. No, el hombre ya está condenado. El hombre caído ya está condenado para el infierno. Entonces el hombre va caminando para el infierno. Y dice el Señor, yo vengo para sacarles de esa condenación a todos aquellos que creen en mí. Esa es la promesa. Yo le voy a salvar a una persona. Si cree en mí, yo le voy a salvar a esa persona de esa condenación. Pero tiene que creer en mí, porque está condenado. Entonces esta es una promesa tremenda, hermanos, para el hombre. Pero ¿qué hace el hombre? Y esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No todos quieren seguirle a Jesús. ¿Por qué? Porque uno tiene que renunciar a muchas cosas. Tiene que renunciar a todos sus pecados, a todo lo que uno es, y empezar a hacer la voluntad de Dios. Y muchos no quieren. Mejor no. Entonces, mis hermanos, ¿cómo se manifiesta esa fe en la vida del creyente? ¿Cómo se manifiesta en mí? Creyendo que Jesús es capaz de hacer lo imposible. Versículo 23. Versículo 23 de Lucas 11. Miren lo que dice Jesús, algo impresionante. Dice, porque de cierto os digo, y cuando la Biblia dice esto, cuando Jesús dice, porque de cierto os digo, es porque Él va a decir algo importante. Por eso está diciendo algo importante, vital. Presten atención a lo que voy a decir. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Todas las palabras de Dios son importantes, pero hay cosas vitales, hay más cosas más importantes. Dice que cualquiera que dijere a este monte, cualquiera, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. O sea, cualquiera, todos, hermanos, todo. Y uno se pregunta, ¿hasta yo? Que soy tan pecador. Cualquiera, dice. Cualquiera que tuviera una fe así pequeñita. Cualquiera de sus hijos puede pedir. No necesariamente tiene que ser uno que es más santo y solo él recibe. No, cualquiera, dice. Cualquiera puede recibir. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el poder no está en mi fe, sino el poder está en Dios. No es la cantidad de fe que yo tengo, ni el tamaño de fe que yo tengo. Si mi fe es así chiquitita, el Señor va a hacer, porque no está
El poder no está en mi fe, sino en Dios. Y es lo que muchos se equivocan. Dicen, porque no tuviste fe. Y no tuviste fe. No fue suficiente tu fe. Por eso no recibiste. A una señora le dijeron en una iglesia, ¿verdad? Y eso fue algo que marcó la vida de esa persona y llevó años y años para que ella pueda arreglar otra vez o arreglarse con Dios, porque se quedó tan enojada con Dios, porque le dijeron que por falta de fe su hijo murió de ella, porque estaba muy enfermo su hijo, y le dijeron, si vos tenés fe, tu hijo se va a sanar. Y murió su hijo. Entonces ella se quedó enojada con Dios, enojadísima, y consigo mismo, con ella misma. Se quedó enojada porque yo no tuve fe. El poder está en Dios, no en mi fe. Y el poder está disponible para cualquiera que cree, hermanos, para cualquiera que cree. Pero esto tiene que pedir sin dudar, sin dudar. Ahí está la clave, sin dudar, no dudar del poder de Dios. Para nosotros, por ejemplo, mover una montaña es imposible, humanamente hablando, es imposible. Lo que el Señor está diciendo, si esto es imposible para usted, para mí no es imposible. Yo puedo hacer. Y no era literal lo que Jesús le estaba diciendo. Imagínense, empezamos a jugar con la naturaleza. Que una piedra le pedimos a Dios para que mueva allá con su poder. Entonces no íbamos a necesitar más tractores, ¿verdad? Ya, Señor, mueve esta piedra allá. Y yo creo y ya empieza a mover. No, no es así. No es así, no es que Dios se mueve o hace todo lo que yo le pido, sino si está conforme a su voluntad. ¿Por qué Dios le dio todo a su hijo? Todo lo que Jesús le pedía, le daba a su hijo. ¿Verdad que sí? Todo lo que Jesús le pedía. ¿Por qué? Porque Jesús conocía el corazón de su Padre. Ahí está el secreto. Debemos conocerle a Dios para poder pedir bien las cosas. Jesús le conocía a su Padre y confiaba plenamente en Él. Por eso que Él se pasaba horas y horas orando, porque confiaba en Dios. ¿Por qué nosotros oramos poco? Porque no confiamos en Dios. No va a ser luego. De balde yo le voy a pedir, no sé si va a ser. Medio que voy a perder mi tiempo ahí, hablando con Dios. Y qué triste sería. Seguramente es para Dios eso, que su hijo piense así. No debemos pensar así, mis hermanos. Debemos orar. Entonces Dios no hace lo que yo quiero, sino Él hace su voluntad. Pero Él quiere que nosotros le pidamos cosas. Pero para que podamos pedirle bien, necesitamos conocerle bien a Él. Entonces Dios puede hacer lo que nadie puede hacer. La fe, hablando de la fe Hebreo 11:1, dice en esta versión, que no es Reina Valera, NTV, dice, confiar en Dios. ¿Qué es confiar en Dios? Y acá nos explica qué significa fe. Dice, confiar en Dios o tener fe es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Totalmente seguro. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. ¿Cuánto ya vio el cielo preparado o la casa que se fue a preparar para nosotros Jesús? ¿Quién ya vio? Bueno, hace poco un pastor, ¿verdad? Pero eso es mentira. Nadie sabe, solo Pablo, y él no contó. Por eso que Pablo tenía tanto anhelo ya de ir que estar acá. No sabemos, pero creemos que Jesús se fue a preparar lugar para nosotros. Y estamos esperando la venida de Jesús. ¿Y quién nos garantiza eso? ¿Quién nos garantiza que va a ocurrir ese suceso de la venida de Jesús? ¿Verdad que uno habla con una persona inconversa y le habla del cielo? No le da ninguna importancia, porque no conoce, no sabe, no es para él.
todavía, ¿verdad? Pero cuando nosotros hablamos como si va a suceder. Nosotros decimos, estamos esperando la venida del Mesías. ¿Cuándo va a ser? No sé, pero solo sé que va a ocurrir, porque la Biblia dice, Jesús dijo que va a ocurrir. Entonces va a ocurrir. Versículo 24 de Marcos 11. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces la verdadera fe, mis hermanos, no nos mueve o nos lleva a orar. Eso es lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos. Si ustedes tienen fe, si verdaderamente creen en mí, van a querer orar. La verdadera fe nos lleva a Dios con nuestras peticiones, confiando en su poder y sabiduría, ¿verdad? Porque el Señor sabe cómo hacer y cuándo hacer las cosas. Por eso nosotros confiamos en Él. Santiago nos advierte y nos dice que muchos piden. El Señor quiere que pidamos. Él quiere que pidamos. Pero ¿qué pasa? Muchos piden y no reciben. Pedís y no recibís. ¿El problema está en Dios? ¿El problema está en mi fe? ¿Dónde está el problema? Pedimos mal, es lo que estuvimos diciendo. Porque Jesús recibía todo, porque pedía conforme a su Padre, conforme a la voluntad de Dios. Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y es lo que más ocurre con nosotros. Yo reconozco que muchas veces pido mal la cosa. Pido para mí, no para su reino, nada que ver conforme a su reino mi pedido. Puro terrenal y egoísta a veces. Entonces necesitamos conocer a Dios. La oración debe ser entonces mi pedido coherente con la voluntad de Dios. Y dice en primera de Juan 5:14, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Fíjense, el secreto está pedir conforme a su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo yo voy a saber cuál es la voluntad de Dios si no conozco la palabra? Por eso, hermano, insistimos en estudiar en el instituto, de hacer el instituto, estamos estudiando segunda de Juan, tercera de Juan, Judas, ¿verdad? Estamos estudiando la Biblia como iglesias. ¿Por qué? Porque necesitamos tener ese hábito de ir todos los días a las escrituras, de tener ese hábito de leer la Biblia, de leer literatura cristiana, otros libros, tener ese hábito de leer. ¿Por qué? Porque es la única forma, la única manera de conocerle a Dios. No podemos nosotros tratar de torcer la voluntad de Dios con la oración. Eso no tenemos que hacer, porque a Dios nadie le va a manipular. Él conoce nuestros corazones. Ya estuvimos estudiando la vez pasada el pedido de Bartimeo y el pedido de Juan y Jacobo. Y Jesús le dijo, ¿y qué quieren que yo haga? ¿Qué quiere que les haga? Bartimeo dijo, yo quiero la vista, Señor. Yo quiero ver. Yo quiero ver, yo creo en ti. Pero Juan y Jacobo, ¿qué pidieron? Uno a tu izquierda y otro a tu derecha. Y Jesús no le concedió. A Bartimeo sí. Entonces es aprender a pedir conforme a su voluntad. Entonces, a través de la oración nosotros nos ponemos de acuerdo con Dios. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué nos arrepentimos? Cuando nos arrepentimos le estamos diciendo a Dios, Señor, cierto lo que vos decís de mí. Yo soy un tremendo pecador. Porque eso es lo que la Biblia dice. Soy un tremendo pecador. Pero tú eres santo, Señor. Nos estamos poniendo de acuerdo, ¿verdad? Sí, Señor, yo soy pecador. Yo merezco. Martín Lutero dijo, miren lo que dijo Martín Lutero sobre la oración. La oración no es para cambiar los planes de Dios, es para confiar y descansar en su soberana voluntad. Y está en lo cierto, Lutero, es cierto lo que dijo. Entonces, mire la confianza que tenía Pablo en Dios
a pesar de las circunstancias por el cual él estaba pasando. Filipenses 1, versículo 12-14. Pablo hace un pedido tremendo. No es un pedido egoísta, sino estaba pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Esto es orar conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué haríamos nosotros en el lugar de Pablo? Si estamos presos, le llamamos a nuestro hermano Lucas, ¿verdad? Le llamamos a nuestro hermano Lucas. Lucas, vení mi hermano, rápido, sacame de acá. Pablo estaba preso, él nos pidió abogado. Pablo dice en Filipenses 1, 12-14, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, todas las cosas que le sucedió, han redundado más bien para el progreso del evangelio. O sea, eso es lo que le interesaba a Pablo. A él no le interesaba salir de la cárcel, porque él sabía que era prisionero de Cristo, no prisionero de Roma. Era prisionero de Cristo. Es porque él estaba en la cárcel, es porque Cristo permitió y es su voluntad que él esté ahí. Entonces él dijo, han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreve mucho más a hablar la palabra sin temor. Imagínense todo lo que Pablo no pidió, sáquenme de acá por favor. Entonces confiar en Dios no significa que no te va a suceder nada malo. Pablo estaba en la cárcel, seguramente le golpeaba, sino Romanos 28. Romanos 8, 28. Que todas las cosas nos ayuda para bien. Entonces, después de la partida de Jesús, los discípulos tenían que empezar a predicar el evangelio, tenían que entregar el mensaje, la buena noticia, que Cristo vino, que Cristo murió y que Cristo resucitó entre los muertos para dar vida a aquellos que creen en Él. Eso ellos tenían que predicar, que Cristo es el Señor, que Cristo es el Señor. Y ellos sabían que eso le iba a costar la vida, decir que Cristo es el Señor. Y también nosotros necesitamos orar con confianza. Ellos tenían que orar con confianza, tenían que depender de Dios para hacer las cosas, creyendo que Dios escucha nuestra oración y no solamente escucha, sino está interesado en nosotros. Él está interesado en nuestras cosas, somos sus hijos. Imagínense un padre negligente que no está interesado en las cosas que su hijo le dice. Papá, te quiero contar algo. Después hablamos. Y muchos padres son así hoy en día, no le da importancia a lo que su hijo le quiere contar. No tiene tiempo para escucharle a su hijo. No, después. No, ahora estoy ocupado, estoy viendo el partido de Paraguay con Colombia. No tiene tiempo para nada. Dios no es así. Dios está interesado en nosotros. Un padre diligente, un padre que nos ama y está interesado en nosotros. Él nos ama. Entonces, Cristo tenía que orar. Todo lo que el Señor le dio a Cristo, todo lo que el Señor le daba a Él, le daba en el contexto de la oración. Jesús tenía que orar para recibir, no solamente recibir. Miren lo que recién estuvimos leyendo en el Salmos. Vamos a volver a leer en el Salmos 2. Dice, pídeme. ¿Quién tenía que hacer esto? ¿Qué tenía que hacer Jesús? Tenía que orar. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Pero está en el contexto de la oración. Jesús tenía que orar. Jesús tenía que pedir esto. Pídeme. Para que nosotros podamos recibir, debemos pedir lo que necesitamos. Debemos pedir. Pero tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Y también descansar en Él. Entonces Jesús iba a recibir todo esto orando hermano. Y es lo que Él
hizo durante su ministerio terrenal. Pasó orando. Nosotros no tenemos que tener también en poco, no tenemos que tener en poco la oración. Debemos darle importancia. Porque sabemos que, por eso es que la iglesia también necesita orar. ¿Cuántos saben que nosotros necesitamos reunirnos? Por eso que antes del culto siempre dejamos un tiempo, ahora no estamos haciendo porque se está haciendo el instituto acá, en este lugar, pero desde mañana queremos reunirnos allá aparte y orar con algunos hermanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es lo que necesitamos. Porque necesitamos que Dios mueva o quite de nosotros esa incredulidad antes de recibir la palabra de Dios. Porque a veces venimos totalmente incrédulos en la iglesia. Y cuando la iglesia ora, cuando hay una iglesia que ora, hermanos, entonces Dios quita montañas de pecados, mueve montañas de pecado, montañas de incredulidad en nosotros, pero necesitamos orar. Necesitamos orar. Decía C.S. Lewis, para la mayoría de nosotros la oración de Getsemaní es el único modelo. Mover montañas puede esperar, pero el modelo es la oración que Jesús, como Jesús le clamaba a su Padre y le decía: Señor, yo no quiero que se haga mi voluntad, yo quiero que se haga la tuya. Y es lo que tenemos que decirle a Dios. Debemos tener en Dios debemos acercarnos a Dios en oración. Tener fe en Dios. Tampoco tener fe en la oración, porque a veces todo es automático, todo es mecánico. No, porque si hoy no oro, ¿se acuerdan ustedes cuántos fueron católicos? ¿Cuántos fueron católicos? ¿Verdad? Al salir de la casa, y si uno no hace y se olvidó de repente no hacer y yeta, eso es, algo me va a pasar hoy, porque no hice el... Y muchos cristianos son así, porque no oré, algo me va a pasar, porque no oré. No debemos ver así la oración. La oración es conversar con Dios y tiene que ser algo natural. Así el pastor John MacArthur dice que la oración debe ser como respirar. Tan normal, uno no se pone a pensar, tengo que respirar. Esta mañana tengo que respirar, a la noche tengo que respirar. Estamos haciendo naturalmente. Y la oración tiene que ser así, natural, no algo mecánico. Y muchos piensan porque oran ya van a recibir. Cuando oramos, ¿qué es lo que le estamos demostrando a Dios? Le estamos demostrando que dependemos totalmente de su poder y sabiduría. Y estar tranquilo, hermano, sabiendo que Dios sabe qué es mejor para mí. Y dejo todo en su mano. Señor, yo no sé, yo no soy sabio como tú eres sabio, Señor. La última parte, 25-26. Entonces, ¿de dónde nace la fe verdadera, hermanos? ¿De dónde nace? Eso de creer en Dios. Les pregunto, ¿quién puede poner su confianza en Dios? ¿Quién es? ¿Quiénes son los que pueden poner su confianza en Dios y descansar en Dios? Solo los hijos, ¿verdad? Solo los verdaderos creyentes. ¿Por qué? Porque nosotros le conocemos a Dios. Solamente nosotros. Entonces, la fe nace de un corazón regenerado, de un corazón cambiado por Dios. De ahí nace la fe, de ahí nace. Y de ese corazón regenerado nace la fe, y también ahora ese corazón regenerado es capaz de perdonar. Por eso es que nos parece, cuando yo leí por primera vez, segunda vez y tercera vez este pasaje, dice, ¿y qué tiene que ver acá el perdón? Porque tiene que ver con la oración. Va ligado, no va separado. Entonces, dice,
y cuando estéis orando, cuando me dispongo a orar, ya quiero tener comunión con Dios y quiero hablar con Dios, ya tengo mis peticiones acá, una lista así de peticiones, confío en Dios, perdonad, dice. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros le pedimos a Dios cuando oramos? ¿Qué es lo primero que le pedimos a Dios cuando oramos? Perdóname, Señor, todos mis pecados. Y queremos que nos perdone, ¿verdad? Queremos que nos perdone. Anhelamos eso, que Él nos limpie de todos nuestros pecados. Pero imagínense si nosotros no perdonamos. Entonces solamente un cristiano verdadero puede perdonar. ¿Por qué? Porque esa fe que el cristiano tiene en Dios, o cuando él pone su confianza en Dios, entonces eso nace de un corazón regenerado y también ahora es capaz de perdonar y no puede resistirse a eso, no puede poner resistencia. ¿Por qué? Porque sabe que si él está orando y está pidiendo perdón a Dios, entonces él no va a ser perdonado, no puede recibir algo que él no está haciendo, es incoherente. Pido algo y yo no hago. ¿Verdad que es incoherente eso? En mi vida pido algo, pero yo no hago. Entonces el cristiano se encuentra, no encuentra salida, cómo escapar de Dios. No hay otro argumento. ¿Qué argumento yo puedo tener contra esto? Y decir, no, pero no sabe lo que me hicieron. Pero el Señor dice, perdonad. O sea, ¿qué argumento le voy a dar al Señor? Y una persona que fue regenerada, que ha nacido de nuevo y que fue perdonado de sus pecados, sabe cuánto le ofendió a Dios. O sea, lo primero que te viene a la mente, si te convertiste a los 29 años, a los 30 años pecaste contra Dios. Y hacer una lista de todo lo que hiciste. Y poner así una lista de todo lo que vos hiciste. Y poner la ofensa de tu hermano ahí al lado. O sea, todo lo que a vos te hicieron. Y que en la balanza, ¿verdad? ¿Cuál va a pesar más? Mi ofensa contra Dios. O sea, yo ni siquiera merecía el perdón. Ni siquiera. Fue por su gracia. Entonces no hay salida. Cuando estamos orando y te viene en tu mente, pero yo de verdad no perdoné mi corazón. Y uno sabe cuando es sincero o no es sincero, ¿verdad? Sabe que cuando ocurre algo ya empieza otra vez a sacar eso. Es porque nunca perdonó. Y yo sé que nuestra humanidad, que somos pecadores, eso puede suceder, puede llevar un tiempo, pero el cristiano no tiene otra salida más que perdonar, porque él fue perdonado, él experimentó el perdón de Dios en su vida. Como le dije, cuando oramos buscamos el perdón de Dios. Imagínense, nosotros nos acercamos buscando la compañía de Dios, ¿verdad que sí? Una comunión con Dios. Y uno sabe que si no perdona, no va a tener eso. No va a tener comunión con Dios. No va a poder hablar con Él. Y yo perdono y yo amo porque mi corazón tiene el amor de Cristo. Solamente por eso el cristiano ama. Si no tuviéramos el amor de Cristo en nuestros corazones, tampoco amaríamos. Entonces la oración, ¿qué es lo que la oración hace? Fortalece, hermano, nuestra confianza en Dios. Nuestra relación, una relación más íntima. Cuando oramos debemos orar más. Y saben que lo que tenemos que pedirle a Dios cuando oramos, hermanos, cuando nos acercamos para orar, para tener esa
esa comunión con Él, que nos dé un corazón perdonador, porque es lo que no sabemos hacer. Que nos dé un corazón perdonador, hermanos, para que podamos perdonar, recordando que nosotros fuimos perdonados, así como Cristo nos perdonó sin merecernos, sin merecernos. Pero para hacer esto necesitamos la gracia de Dios, la gracia de Dios. Porque vamos a fallar, hermanos, vamos a fallar. Y hay muchos pecados en nosotros que tenemos que el Señor tiene que sacar. Entonces la falta de perdón, yo tengo que ser consciente que mi falta de perdón va a estorbar mi oración y mi relación con Dios. Cuando no perdonamos, tengo que estar seguro que yo no puedo tener comunión con Dios. No puedo. Nadie puede decir, yo tengo comunión con Dios y no perdona. ¿Por qué? Porque acá dice, esto está hablando también del Padre Nuestro. Es una porción del Padre Nuestro está aquí. Padre, perdona de mis pecados, así como yo perdono a los que me ofenden. Imagínense, así como yo perdono. Entonces afecta nuestra comunión. Dios se aleja de nosotros cuando no perdonamos. Entonces perdemos, acá no está hablando de perder la salvación, sino perder la comunión con Dios. Pero hay una cosa importante aquí. Cuando alguien no perdona, resiste y no quiere hacer, entonces yo puedo dudar o puedo decir que esa persona va caminando directamente al infierno. Porque no entiende que tiene que perdonar. No es porque la otra persona merece, porque es un mandato de Dios. Y si yo tengo el amor de Dios, tengo que perdonar. Y porque todo cristiano que fueron salvados por Dios reconoce que es un pecador delante de Dios y que Dios le perdonó de todos sus pecados. Entonces no podemos negarnos. Entonces, mis amados hermanos, la falta de perdón no debería caracterizarnos, no debería caracterizar a los creyentes. Así como Cristo nos perdonó, debemos perdonar y vivir en armonía entre nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué Dios pide el perdón? Porque imagínense si nosotros nos peleamos todos y que el mundo vea eso. ¿Qué le vamos a estar transmitiendo al mundo con eso si nosotros mismos nos peleamos todos? Congregaciones se pelean todos. ¿Qué le vamos a transmitir? Pastores se pelean, hermanos se pelean. ¿Qué estamos diciendo para el mundo? ¿Qué le estamos mostrando al mundo? Tinieblas. Eso es tinieblas, hermanos. Nosotros somos la luz del mundo. Y le estamos demostrando al mundo que somos verdaderamente hijos de Dios. Cuando nos amamos y vivimos en armonía. Primera de Juan, por ejemplo, habla de eso. Habla de la familia. ¿Cómo uno puede decir que tiene comunión con Dios o que ama a Dios si odia a su hermano? Ese es mentiroso, dice Primera de Juan. Está hablando de la familia. Somos una familia. ¿Y qué pasa en una familia? Hay el hermano más cabezudo, el hermano más que liga más, otro que liga menos. Hay ofensa y el papá le llama a pedirle perdón y pedimos perdón. Pero somos una familia. Eso no quiere decir que yo ya dejo de ser hijo de mi papá porque cometí un error. No está hablando de perder la salvación, sino simplemente vivir como una familia, perdonándoos, dice. Y no solamente perdonándoos, soportándoos. Y tiene os, dice. Porque hay mucho. A mí me tienen que soportar y yo le tengo que soportar a ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Amén, claro que sí. Soportándoos, soportando, hermanos, amándonos, resplandecer la luz de Cristo. Entonces la Biblia manda a los creyentes, dice en Efesios capítulo 4 versículo 32, dice: sé benignos unos con otros, benignos, misericordiosos,
perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. O sea, ese pasaje no necesitas lenguaje actual o buscar en griego. No es, ni no necesita explicación. ¿Qué, es lo qué voy a explicar de ese pasaje? O sea, ¿alguien no entendió? Perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En Cristo. Salmo 66, 18 dice, el salmista escribió: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. El Señor no me habría escuchado. Entonces, hermanos, ¿qué aprendimos hoy? Necesitamos confiar en Dios, en su poder. Necesitamos tener fe en Dios, creer en Dios, y necesitamos orar creyendo, y debemos o tenemos que perdonar, hermanos, como creyentes, como hijos de Dios. No nos queda otra salida, no hay otra salida. Debemos obedecer los mandamientos de Dios. Estos son los mandamientos de Dios para la iglesia. Como le dije el sábado pasado, nosotros ya no tratamos de obedecer los 10 mandamientos, sino los mandamientos de Cristo que dejó para la iglesia. Y este es un mandamiento. Esto no es algo que si yo quiero hago. No tengo opción. Tengo que perdonar y punto. Y confiar en Dios. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar que el Señor ponga en nosotros ese corazón perdonador. Señor, te doy gracias por permitirme estar aquí parado, Señor, predicando tu palabra. Gracias por esta preciosa enseñanza que tú nos has dado esta noche, Señor. Tú quieres encontrar fruto en nosotros, no solamente hojas, Señor. Frutos dignos de arrepentimiento, frutos del Espíritu, Señor. Y si hay aquí entre nosotros que todavía no es salvo, o todavía no da esos frutos y necesita, Señor, te pedimos por esa persona. Oramos por la salvación de esa persona. Y nosotros, tus hijos, te damos gracias porque damos fruto, no porque nosotros hacemos, sino es tu Espíritu Santo el que está haciendo la obra en nosotros, Señor. La obra que empezaste, tú la terminarás. Y gracias, Señor, por derramar tu amor en nuestros corazones. Gracias, Señor, por salvarnos y que nunca nos olvidemos, Señor, de dónde tú nos sacaste. Que eso pueda estar siempre en nuestra mente y en nuestros corazones y no hacer daño a nadie, porque tú no nos hiciste daño, Señor. Si hay entre nosotros que tiene un corazón malo, que se arrepienta en este momento, Señor. Este es el momento que uno tiene que arrepentirse si tiene corazón malo. Y perdónanos, Señor. Todos nosotros tenemos corazón malo, Señor. Nadie puede decir yo soy bueno. Y líbranos, Señor, de ser malos unos con otros. Guárdanos de hacernos daños y perdónanos si hemos hecho, Señor. Sana los corazones en este momento en el nombre de Jesús. Y que cada uno, Señor, podamos perdonarnos. Que cada uno, Señor, en este momento
podamos tener el corazón del publicano y golpear su pecho y decir: yo no merezco nada de ti, Señor. Sé que todo lo que